¿sí? Y el tema y el título es Mensajeros de Paz. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Mensajeros de paz. Y es lo que el Señor le dijo a sus discípulos, con aquellos que caminó en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, y les dijo, ¿verdad? Les dio una encomienda para que pudieran comunicar el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, en las cuales todo iba a ser, pues, en su nombre, ¿verdad? Y en su nombre para el arrepentimiento de pecado. Sí, quiero decirte que aquí, pues es una antesala. No somos perfectos, nadie de los que estamos aquí. Estamos aquí por una necesidad y esa necesidad es clara por la cual estamos aquí. Él conoce de tu vida, conoce la mía y para Él le agrada que tú estés aquí. ¿Por qué? Porque Él quiere guiarte, quiere guiarnos al arrepentimiento de aquellas cosas que por algún motivo las hicimos. Pero dice el Señor, ¿verdad? Que pues los que le siguen, aquellos van a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ya no te aflijas, ya no te sientas mal por las cosas que dejaste de hacer y aquellas que hiciste es peor, ¿no? A veces uno ya no ni se quiere ni acordar. Pero ¿qué crees? El Señor te perdona cuando te guía al arrepentimiento. Y ahí es cuando el Señor te captura tu corazón, tu mente y te hace ser hijo. Qué hermoso. Él no cuestiona, no te juzga. Si Él no te juzga, pues menos nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos para juzgar a las personas? Nadie. Al contrario, lo veo como un hospital. Este es un hospital donde el Señor restaura el corazón, la mente de los hombres. Porque dice también su palabra que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero es que hice esto, pero es que hice aquello. Todo eso te ayudó. ¿Para qué? Pues un propósito el Señor tenía para que pasaras por todo eso. Así que el Señor te guía al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y el título pues es Mensajeros de Paz. Eso nos lleva al objetivo, ¿verdad? Un objetivo que es recibir toda provisión para cumplir con nuestra gran comisión. Tenemos que recibirlo. El hecho de que estés aquí es importante porque tienes que aprender a recibir lo que el Señor tiene para ti y para mí. ¿Y de qué manera lo vas a recibir? Pues predicando, ¿verdad? Compartiendo, pero sobre todo verso a verso para que no haya una confusión en tu corazón y que no sepas ni cómo hacerlo. Simple y sencillamente su escritura, porque dice que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo más hermoso, dice el Señor, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a veces nos cansamos de ser buenos. Bueno, de hacer tu voluntad, no de ser bueno. Porque estamos preparados para toda buena obra. Y nos cansamos, familia. Y eso es triste, es lamentable. Pero precisamente nosotros estamos aquí para conocer bien la verdad de las cosas que hemos sido instruidos. Para que conozcamos bien. Para que no seamos oidores olvidadizos. Para que miremos perfectamente la ley, la de la libertad. Para perseverar en la obra. Para no ser hombres de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Para eso debemos de recibir esa provisión. La provisión es su palabra. ¿Quieres solución a tus problemas? Es la palabra de Dios. Esa que es inspirada por
ese legado tan hermoso que ha dado a sus hijos. Porque todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Potestad, te da autoridad. Cuando te guías por la palabra. Y decíamos hace un rato, ¿verdad? Porque dice Juan 15:3, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y que os he dado. Esa palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Esa es nuestra palabra, la palabra de Dios. Apodérate de ella. Tómala como ese legado de toda tu vida para que las lleves en las tablas de tu corazón. Y cuando llegue ese día malo, sepas qué hacer, sepas cómo conducirte, sepas decir sí o sepas decir no. Porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en donde no hay sombra ni mudanza de variación. El mismo Dios que tienes tú y que tengo yo es el mismo Dios de Abraham, de Adán, de Eva. Imagínate, el mismo. Y Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. ¿Dónde están esos Moisés? ¿Dónde están esas Esther? ¿Dónde están esos David? Bueno, aquí hay uno, ¿verdad? Pero bueno, ok, pues vamos a ver el versículo a memorizar y eso bien interesante porque acuérdense que somos una iglesia discipuladora, ¿sí? Y pues quiero invitar a los que se hayan memorizado el verso de la semana pasada, que es Lucas 24:25. Oye, a ver, vengan, pasen por favor. Pasen aquellos que se lo memorizaron. Ándenles. Ándenles. Anden, por favor, pasen, pasen. Si de alguna forma no, por alguna letra puedan ustedes variar, pues entonces les vamos a poner toques aquí en el micrófono. Adelante, hermana Ángeles, pase, por favor. Buenos días, bendiciones. Es Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer de todo lo que los profetas os han dicho. Okay. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Lucas 24:25. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que está pasando. Gloria a Dios por sus vidas y pues le damos un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Él es el que pone el querer como el hacer. Y por ahí hay algunos se pusieron nerviosos, no quisieron pasar, pero es válido también. Espero que la próxima semana lo tomen en consideración y puedan pasar, ¿ok? Pues vamos a leer el versículo a memorizar el día de hoy para toda la semana. Son dos hermosos versículos y los tienes ahí en pantallita, ¿verdad? Es Lucas 24:46 al 47. Y dice así, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Ese es el 46. Vamos al 47. Dice, bueno, y dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ok? Esos son los dos versículos que tenemos que memorizar para la próxima semana. ¿Quién dijo yo? Espérense, no alcen la mano tanto, por favor. No alcen la mano tantos. No tantos. ¿Quién dijo yo? Eso.
Exactamente, muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar un pequeño una introducción de lo que vimos la semana pasada para ir comprendiendo el por qué, ¿sí? Estamos estudiando Lucas. ¿Y qué creen? Pues hoy es el último pasaje que vamos a ver de Lucas aquí, pero yo creo que Lucas nos dejó una buena experiencia y habló de nuestra vida en general, de cómo debemos de comportarnos, qué es lo que provocó el Evangelio según Lucas en tu vida. Es importante de reflexionar. Espero que el jueves en la célula podamos dar testimonio de lo que Jesús hizo a través del Evangelio de Lucas. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer una pequeña introducción y saber, ¿no? Y recordemos que el primer día, por la mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro, lo encontraron como vacío, ¿sí? Y de ahí, pues vemos a dos discípulos que van caminando, que van saliendo de Jerusalén y van en camino a una aldea que se llama, ¿cómo? Emaús, ¿verdad? Y pero antes de eso vemos también que dos de sus discípulos no creyeron lo que las mujeres les habían dicho, que habían visto los ángeles, que habían visto todo abierto y que la tumba estaba vacía. Y se arrancaron, ¿quién? Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces, en eso, pues salen dos discípulos y van saliendo hacia esa aldea Emaús, que está aproximadamente a 11 kilómetros de distancia de lo que era Jerusalén, hasta donde ellos tenían que ir. Entonces ellos van platicando, esos dos discípulos, que no son los discípulos, no son los apóstoles, no son los conocidos que nosotros, perdón, valga la redundancia, que conocemos, ¿verdad? Son dos discípulos así como tú y como yo, ¿sí? Uno tiene nombre, se llama Cleofas, el otro no se sabe, ¿sí? Algunos historiadores dicen que fue la esposa, ¿verdad? La hermana de María, sí, esposa de Cleofas, pero no se saben, pudieron haber sido hermanos, qué sé yo, pero tenían un destino y ese destino pues era ir a Emaús. Pero ellos iban platicando, pero dentro de su plática ellos iban tristes. Pero dentro de esa plática triste ya estaban hasta discutiendo, porque cada uno de ellos tenía un panorama y un concepto diferente de lo que era, de lo que fue Jesús en ese momento, ¿verdad? Y bueno, de repente pues se les acerca Jesús. Claro, ya estaba transfigurado, estaba glorificado su cuerpo. Ellos lo conocían antes de la resurrección de una forma, pero su cuerpo glorificado pues ya viene presentando de otra forma, está glorificado. Ellos no le reconocen, pero se acerca y empieza a platicar con ellos y les dice que por qué están tristes, a lo cual ellos les empiezan a platicar, le empiezan a decir, pues por lo que pasó con Jesús y esto, y qué fue lo que pasó. Y les empieza a preguntar y ellos sorprendidos porque ¿cómo no iba a saber si había sido algo muy renombrado, que había sido la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, a eso, pues ellos en el camino, en la travesía, llegan a su destino, llegan a Emaús. Pero al ver que Jesucristo les empieza a compartir de la palabra, de toda la palabra que decía según Moisés escrita, de lo del Pentateuco y de los profetas y todo lo relacionado de lo que de él hablaban, de lo que era el Mesías, pues ellos se sorprendieron y al llegar al lugar le dice, bueno, pues bye bye, ¿no? No, pues quédate con nosotros, sin saber ellos a dónde él se dirigía. Y le insistieron y se quedó. Entonces se quedan y ahí él pues parte el pan y les da, y yo creo que le dieron los orificios, ¿verdad? Y se dieron cuenta con quién estaba. Al darse cuenta de eso, pues inmediatamente se desapareció de su vista. ¡Pum! Pero era un cuerpo glorificado, un cuerpo de carne y de huesos, como tú y como yo. Y de repente ahorita pues ya no está. Les es revelado y se empiezan a dar cuenta a ellos que estuvieron con quién. Todo este tiempo estuvieron con el Mesías, todo este tiempo estuvieron siendo instruidos, siendo discipulados por el Mesías, por Jesús, glorificado en un cuerpo de carne y de hueso. A lo que ellos se dan cuenta ese mismo, ya habían llegado en la noche, no les importó la oscuridad.
No les importó que hubiese rateros o que los fueran a robar o que algún animal salvaje que habitase en esa región les pudiese hacer algo. Ellos decidieron regresar inmediatamente para compartirlo con quién, con sus apóstoles y con sus discípulos. Y antes de llegar con ellos se dan cuenta, ¿verdad? Que todos están gozosos y maravillados porque Pedro se le había manifestado, se le había hecho presente Jesús. Y empiezan a platicar y ellos conversan lo que les había sucedido, lo que les había pasado, que también a ellos se les había presentado y habían platicado y toda la situación. Y a eso vamos el día de hoy, vamos a escudriñar la escritura, porque en ellos a nosotros nos parece que tenemos la vida eterna. Y vamos a ver los últimos pasajes de Lucas 24, capítulo 36 al 53. Y dice así la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, y yo mismo soy, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a poner este tiempo al Señor. ¿Les parece bien? Si me ayudas inclinando tu rostro. Y amado Padre, en esta mañana te seguimos dando gracias, Señor. Sabemos, Señor, que tu soberanía está sobre nosotros. Ayúdanos a tener ese entendimiento, Señor, esa revelación de tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a saber, Padre, que fue en esa cruz donde tú entregaste tu cuerpo, entregaste tu sangre por esa multitud de pecados de nosotros, Señor. Quitaste toda rebelión. Quitaste todo lo que nos estorbaba, Señor. Pagaste con tu vida por lo que para nosotros era impagable, Señor. Gracias te damos, Señor, porque lo hiciste todo por amor a nosotros, Señor, y por amor a tu Padre, Padre. Por todo esto, Señor, ayúdanos a continuar en esa paz, a tener ese entendimiento y saber y conocer la bendición, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al verso 36 de Lucas 24. Abre tu Biblia y si no, por algún motivo no la traes, te pido de favor que la traigas. ¿Okay? Aunque aquí los chicos de multimedia nos están apoyando con los versos, no hay nada también como tú te vayas familiarizando. Si ya es que lo tienes familiarizado todos los libros, me da mucho gusto. Y si no,
para que vayas practicando aquí también. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos al verso 36 y dice así. Mientras ellos, ¿quiénes ellos? Los dos que fueron a Emaús, ¿ok? Aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y fíjate nada más cómo Lucas aquí bueno, más bien establece el lugar. Y el lugar es en Jerusalén. No sabemos en dónde exactamente, pero está ubicado en Jerusalén. Y habla del día, de la noche, del domingo para el lunes, ¿sí? Donde estaban los apóstoles reunidos todos, ¿sí? ¿Y quiénes eran todos? Los 11 discípulos, ¿verdad? Y debidamente también con otros discípulos que no se mencionan, pero que ellos estaban gozosos y estaban asombrados de todo lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque Pedro les estaba platicando su testimonio, que había visto a Jesús en persona, y eso les asombró. Entonces dice que en ese mismo momento llegan los otros dos discípulos y empiezan a platicar y empiezan a hablar lo que ellos habían experimentado. Habían experimentado tener al Rey de Reyes, al Señor de los de señores en sus vidas, ministrando sus vidas a través de la misma escritura. ¿Qué les dijo? No sabemos en realidad. Pero ve lo que relata Juan. Vamos por favor a Juan, capítulo 20, verso 19. Híjole, y aquí hay una promesa hermosa. Dice Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, como bien lo especifica Lucas, dice, estando como las puertas cerradas en el lugar de donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pero Juan hace un énfasis en que las puertas estaban cerradas. Lo que muchos llegan a pensar, el cuerpo resucitado que tiene Jesús hoy en día es el mismo cuerpo resucitado que tú y yo tendremos. Imagínate, un cuerpo de carne con huesos, porque era un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico que hoy tiene Jesús, o que en ese momento tuvo Jesús, fue un cuerpo que no tiene tiempo ni espacio. Y es el mismo que tú y yo podamos tener. ¿Por qué? Porque dice que las puertas, ya se menciona, que las puertas estaban cerradas. O paredes, qué sé yo. Pero pudo pasar. Eso fue lo primero. Y el segundo es el saludo que Jesús hace. Y ese saludo, fíjate cómo lo dice, paz a vosotros. Y Lucas ha sido muy cuidadoso en esa parte, porque la costumbre de los judíos era dar la paz a los demás. Shalom, la paz contigo. Pero en esta ocasión lo hace de una manera hermosa porque es la primera vez que lo hace Lucas, pero lo hace por algo significativo. Porque al final de cuentas, dice que da la paz a vosotros, ¿verdad? Pero la paz a vosotros, ¿por qué? Porque el Señor ya había entregado su cuerpo. Ya había pagado los pecados tuyos y los míos. Entonces ahí, en esa resurrección, nosotros podemos entrar gratuitamente por su gracia al trono de la gracia. Y podemos entrar en paz. Es lo que dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, después dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue muy cuidadoso Lucas en mencionar esta parte. Vamos al versículo 37 y vamos a leer lo que tiene Lucas 24. Entonces,
espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu. Vamos por favor a Lucas capítulo 24, verso 37. Gracias. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué están espantados? ¿Por qué tienes dudas? ¿No nos pasa que tenemos ciertas dudas nosotros? Y después dice verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, tóquenme. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y les dice en el 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Todos sabían que Jesucristo había resucitado, pero cuando se puso en medio de ellos, se llenaron de espanto. ¿Cuántos a nosotros no nos pasa que cuando el Señor empieza a hacer en tu vida, dices, ay, no sé qué me está pasando? No sé por qué lloro. No sé qué está sucediendo, pero no sé qué está pasando. Ellos, todos sus corazones y todos sus pensamientos estaban turbados. Creían, sí, pero no. Era mucho para ellos el estar viendo que estaba ahí Jesús, no en espíritu, sino en carne y hueso. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Que cuando el Señor empieza a operar en tu vida, en tu corazón y en tu mente, no hay manera de explicarlo, porque aún todavía no lo asimilas. Pero precisamente el Señor los invita. ¿Y cómo los invita? A que lo toquen. No solamente que lo vean, sino que también que lo tocaran, que vieran sus manos, que vieran sus pies, porque posiblemente ahí se veían las marcas, ¿verdad? Esos clavos. Y así nos invita a cada uno de nosotros. No importa el pecado o lo que hayas hecho. Al Señor eso no le importa. Lo que le importa es que procedas al arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho, ¿sí? Acompáñame por favor a Juan capítulo 20, verso 27. Y espero que no nos pase como este Tomás, ¿verdad? Tomás incrédulo. Fíjate lo que dice en Tomás 20, 27. Perdón, Juan. Ya lo estoy bautizando. Dice Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. David, no seas incrédulo, sino creyente. Sí, ha de haber sido un impacto totalmente, ¿no? El ver una persona, que de repente tú veas a Jesús y que le veas las huellas de la cruz y te des cuenta que en realidad Él es el que está obrando en tu vida, y que veas que no es un espíritu, que no es algo con una figura humana, sino que es de carne y es de hueso. Impresionante esa parte. Y por supuesto, tenía un cuerpo glorificado. No era el mismo de antes. Ya no puede ser el mismo. Tiene un cuerpo igual, pero glorificado, diferente. Es lo que dice, cómo lo explica Pablo a la iglesia de los Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 42. Y vamos a leer. Fíjate cómo le explica Pablo. Así también es la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Cómo seremos? ¿Cómo será esa resurrección? De esta forma.
Vamos al verso 41 de Lucas 24. Y dice así, y como todavía ellos de gozo estaban pues emocionados, ¿no? No lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Todos estaban asombrados. Estaban apenas como, a ver, ¿no te ha tocado comentar? Dice, espérame, déjame asimilarlo porque no lo puedo creer. Así estaban ellos. No podían creerlo. Y después dice, verso 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Todos ellos estaban pues, alegres, ¿no? Contentos. No salía su asombro, pero todavía no creían. Y ve la grandeza del Señor. Comemos, nos echamos un taquito celestial. Vamos a echarnos un taquito celestial para que creas, David. Para que creas que estoy aquí, que no es parte de una ilusión, que soy de carne y hueso. Y posiblemente pues el cuerpo glorificado del Señor no necesitaba que comer. Estaba glorificado, pero solamente para que David creyera, para que sus discípulos creyeran. Por eso lo hizo. Y ese amor que nos tiene el Señor, de cuántas cosas Él hace para que tú y yo nos acerquemos a Él. Y nosotros a veces hasta nos dormimos, ¿no? Pero bueno, fíjate nada más cómo hay varios casos en la Biblia en donde los ángeles no necesitan comer. Y lo hicieron. Solamente para poder convivir con nosotros, no, sino para que en ese convivio nosotros aprendamos a confiar en su palabra y en creer en Jesús. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 18, versos 6 al 8. Por eso te decía al principio, el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Dice Génesis 18, 6. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. ¿De quiénes? De los ángeles de Dios. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol. ¿Y qué hicieron? Comieron. No tenían necesidad de comer. Pero Abraham los atendió. Y vemos otro caso también cuando los ángeles comen con Lot. Cuando está ahí en Sodoma y en Gomorra y los invita a su casa, ¿verdad? Vamos por favor a Génesis capítulo 19, verso 3. Y dice así la palabra. Mas él porfió con ellos mucho. ¿Qué quiere decir esto? Les insistió. Estuvo insistente en que comieran con él, ¿verdad? Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura. ¿Y qué? Y comieron. Y también hay otro pasaje, hay otro relato de Jesucristo, sí, ya resucitado, que esperaba a algunos de sus discípulos para comer a un lado del mar de Galilea, ¿sí? Un pececito asado. Recordarán ese pasaje también. Vamos por favor a Juan, capítulo 21, verso 9. Para que tú sepas verdaderamente en dónde está, dónde lo puedes encontrar. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Estaba todo preparado. Y el hecho es que el cuerpo de Jesucristo estaba glorificado y lo comió, y comió delante de la presencia de todos ellos. Eso fue lo que hizo Jesús para que pudiésemos creer más en él.
sin la necesidad de comer. Versículo 44. Y dice la palabra así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjate nada más, después de haberles de alguna manera comprobado la realidad de ese cuerpo físico, ¿sí? Y que lo hace delante de todos sus discípulos y de sus apóstoles, ahí todos ellos presentes, lo vieron en la cruz. Y al momento de escucharlo, saben que es Jesús. Y él como si nada comiendo. Imagínate esa escena. Imagínate tú en esa escena sabiendo que tú eres un discípulo de él. Y como dice en el verso, ¿verdad? Dice que era necesario que cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y empieza a discipularlos. Y les empieza a decir todo lo que había en el Pentateuco, todo lo que había en los salmos y todo lo que había en los profetas. Y les estaba dictando la escritura. Porque dice que la escritura es inspirada por Dios. Y los estaba alimentando espiritualmente, por supuesto. Vamos por favor a Lucas capítulo 9, verso 22. Cómo él se anticipó y les estuvo diciendo qué era lo que iba a suceder posteriormente. Y ellos no creyeron. Es como hoy en día, que cuando los tiempos se acercan más, es cuando nosotros debemos de estar más y más entregados a la palabra. Amada familia, tenemos que esforzarnos porque los tiempos se están cumpliendo. ¿A dónde anhelas tú estar? ¿Con quién deseas estar? Porque las riquezas impuras de este mundo le pertenecen a Dios. Y así como estamos, así como venimos, mejor dicho, al mundo, desnudos, nos vamos a ir. No hay ninguna carroza que tenga contratada las mudanzas MIN. Ya no existen de las mudanzas MIN, ¿verdad? ¿Sí, todavía? Ok. No hay ninguna carroza que traiga una mudanza atrás. ¿O sí? ¿Has visto? No, pues mis propiedades, mis relojes, mi colección de ositos, nada de eso. Absolutamente nada. Por eso es que el Señor se anticipa a decirnos a cada uno de nosotros que nos ha revelado la verdad para que la conozcamos, como desde un principio lo vimos en Lucas, para que conozcamos bien la verdad de las cosas. Hemos sido instruidos bien la verdad. Vamos a Lucas capítulo 9, verso 22 y ve lo que dice. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite. ¿Cuándo? Al tercer día. ¿Les había dicho o no? Pero todavía les recuerda, ¿verdad? Vamos por favor a Lucas, ahí mismo 9, pero en el versículo 44, donde les dice, ¿verdad? Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, David, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Les había dicho totalmente. Pero a veces le decía yo a los chicos, vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Nos vamos a agarrar la mano, la levantamos y nos vamos a tapar el oído derecho. A ver, tápense el oído derecho, ¿ok? Eso es lo que les decía yo a los jóvenes. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar la palabra. Sí,
Y dice versículo 33 del capítulo 18 de Lucas, con nuestra mano derecha, ¿ok? Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Ahora sí pueden bajar su mano. ¿Qué creen? Los que levantaron su mano y se lo pusieron en el oído, ya no salió por el otro lado. Esa información se va a quedar en ti. Es gracioso, ¿a poco no? Pero así pasa. Nos entra por aquí y nos sale por allá. No tenemos conciencia realmente de lo que estamos hablando y de lo que es la palabra de Dios. Versículo 47. Y dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo está resucitado. Y le dan un nombre que es sobre todo nombre en esta tierra. Vamos por favor a Filipenses capítulo 2, verso 9. Ve lo que dice la palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Lo comentábamos en la mañana en el discipulado, ¿verdad? Y esa autoridad es con la que mandó también a sus discípulos. Es la misma autoridad. Y esa misma autoridad y por consecuencia nos manda a cada uno de nosotros a predicar el evangelio en su nombre. Qué hermoso. Qué hermoso tener ese privilegio de dar las buenas nuevas para que procedan al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Porque cuando David se arrepintió, híjole, le dije, ¿para qué hice esto, no? ¿Para qué? Porque no paraba de llorar. Y después entendí que el Señor me estaba promoviendo, me estaba proveyendo esa misericordia. Porque dice Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor genuino de Jesús a su Padre y a nosotros nos hizo proclamar el Evangelio, ¿sí? Y declarar el Evangelio también. Vamos a ver a Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Qué responsabilidad, qué hermosa responsabilidad. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. Amén. Fíjate nada más cómo Jesús comienza su ministerio, ¿cómo? Con el llamado al arrepentimiento. Así es como Él comienza el ministerio. ¿Cómo llegaste tú a los brazos de tu Creador? Arrepintiéndote. Acompáñame por favor a Marcos, ¿sí? Capítulo 14, verso 15. Perdón, Marcos 1, versículo 14 y 15. Marcos 1. Ve lo que dice la palabra. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y así a su vez también nos ha encargado a nosotros en ese ministerio predicar en el nombre de Jesús.
que anunciemos las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Así es, que Jesús ha resucitado y vive en ti y vive en mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos por favor a Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17, 30. Ve nada más. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, David, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres. Que toda rodilla y toda boca confesará y toda rodilla se doblará, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que pongamos nuestra fe ¿en quién? En Jesús mismo. Ya que no hay ningún otro camino a la salvación. No hay un camino humano ni por tus obras, ni porque jures y perjures en vano que tú vas a llegar. No. Acompáñame por favor a Hechos, capítulo 4, verso 12. Y ve lo que dice la Escritura. Y en ningún otro hay salvación. Y que me perdonen aquellos que están pensando que por San Judas Tadeo, por la Virgen de Guadalupe, por todo lo que no lo hay. No lo hay, lamentablemente es la verdad. Para aquellos que han estado pensando, que han estado ciegos de sus ojos, la palabra es muy clara. Y dice así, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesucristo dice, la primera salvación debe de estar ¿en dónde? En Jerusalén. Pero poco a poco se va a ir extendiendo en todo el mundo. Y hoy en día, pues hay muchos lugares, ¿verdad?, donde se puede proclamar el Evangelio de Dios, de Cristo. Y aquí no hay nadie que te corretee, o que te saque, o que atente sobre tu vida. ¿Qué esperamos para acercarnos genuinamente al trono de su gracia? Vamos por favor a Hechos capítulo 1, verso 8. Y ve de qué manera se va a extender el Evangelio de Jesús. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos testigos. Y ahorita vamos a ver lo que significa la palabra testigos, ¿verdad? Porque dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y vamos por favor, si me pueden poner la palabra testigo. Ya saben, ¿verdad? Ok, muchas gracias. La palabra testigo, viene de la palabra griega. Ahí le omitieron esa parte, pero está bien. Está en el Strong, en la página 3144, en donde es martus, de donde viene nuestra palabra en español mártir, ¿sí? Por lo que esto significa, ¿verdad?, que el ser testigo de Cristo Jesús va a implicar, ¿verdad?, que somos mártires. No sé si han escuchado algunas películas, ¿verdad? Yo les he escuchado en películas, ¿cómo se llaman esas películas? No, en donde dice, fue mártir, ¿no? Que murió y lo hacen mártir por la causa, ¿no? No me acuerdo de dónde son esas películas. Perdón por el mal comentario. Pero bueno, fíjate nada más cómo eso lo hace para sus discípulos.
que son testigos, que van a ser mártires de lo que Jesús va a hacer en sus vidas para que puedan proclamar el Evangelio. Y lo hace para los 12, porque para ese entonces ya había 12 discípulos. ¿Se acuerdan que había 12 y después quedaron 11? ¿Por qué? Por Judas, ¿verdad? Judas Iscariote que se mató. Entonces ellos echaron suerte y dentro de esa suerte se eligieron a uno. Y ese uno pues fue Matías, ¿verdad? Acompáñame por favor a Hechos capítulo 1, verso 26. Y dice así, y les echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y esos 11, y ya vueltos los 12 apóstoles, pues iban a tener ese poder para dar señales y prodigios, y que van a respaldar todo lo que Jesucristo había hecho en la cruz. Vamos por favor al verso 49, y dice así el verso 49 de Lucas 24. Me puse un poquito nervioso por el horario y me tardé un poco, perdón. Pero dice así el verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, fíjate nada más cómo el Señor durante todo ese tiempo que estuvo con ellos les había prometido que tenía que venir ¿quién? El Espíritu Santo. Y que Él se tenía que ir precisamente porque el Espíritu Santo iba a ser el consolador, el que iba a redarguir, el que iba a enseñar. Ve por favor a Juan capítulo 14, verso 16. Y ve cómo les estuvo diciendo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él tenía que ascender al cielo, sí, al trono de la gracia, por supuesto, pero nos iba a dejar el consolador, ¿sí? Y también lo dice en Juan, pero vamos al capítulo 16, verso 7. Y les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo aquí el Señor les empieza a dar esas instrucciones correctas. No es que no las haya dado correctas, sino les empieza a decir exactamente lo que va a suceder. Y muchas veces no pensamos que hemos recibido una instrucción directamente del Padre. No lo vemos de esa manera. Y la Escritura es esa instrucción de lo que va a pasar y cómo va a suceder. Y lo que iba a suceder es que iba a venir el Espíritu Santo cuando ellos estaban orando o estuvieran orando en el Pentecostés. Acompáñame a Hechos capítulo 1, verso 4. Y vamos a ver aquí cómo Lucas lo expresa, pero en este libro de historia que es Hechos. Capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Lo que les había dicho es que iba a llegar el Espíritu Santo y era necesario lo que hemos venido leyendo. Verso 50. Y dice así la palabra. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El Señor saca a sus discípulos, los lleva al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos hay del lado izquierdo, por decirlo algo, está Jerusalén y del lado derecho está Betania. Y los lleva a Betania, ¿verdad? Al otro lado, ¿por qué? Porque ahí va a empezar a irse el Señor en una nube. Pero ahora no se va a desaparecer, así como lo hizo con los dos discípulos que fueron a Emaús, sino ellos lo van a ver
que se va. Y en ese momento, dos ángeles les empiezan a decir que así como lo ven irse, así lo van a ver llegar con poder. Imagínense nada más. Vamos por favor a Hechos capítulo 1, verso 10 al 11. Hechos 1, 10 al 11. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Algo muy similar cuando le abrieron la tumba, ¿verdad? Los ángeles. Dice verso 52 y terminamos en el 53. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. A partir de ese momento sus discípulos empezaron a adorar al Señor, mostrando claramente que habían entendido que no era un hombre, que no era un profeta, sino era el Mesías, el ungido de Dios. Y digo, ¿hasta cuándo nosotros podemos entender eso? Entonces ellos, después de estar al verlo ascender, pues regresaron ¿a dónde? A Jerusalén. Y empezaron a predicar. Y ahí fue la primera iglesia de Pedro. La primera, vamos a llamarlo como congregación. ¿Sí? Y esto nos lleva a una conclusión, familia, al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Lo podemos poner? Dice el objetivo de esta enseñanza: recibir toda provisión para cumplir con nuestra gran comisión. Recíbelo, tómalo, guárdalo en las tablas de tu corazón. Predica el evangelio con tu testimonio. Abre tu mente, abre tu corazón. No te canses de hacer cosas que le agradan al Señor, porque Él va a redarguirte. Él va a hacer que cambies, no en tus fuerzas, diría yo, flojito y cooperando. La palabra es hermosa, la palabra es viva y es eficaz. ¿Oramos? Amado Señor, en esta tarde, Señor, te seguimos dando gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque pues muchos son los llamados, pocos son los escogidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tenerte en mente, Señor, a cumplir con tu palabra, a no vivir decepcionados, sino vivir bendecidos, Señor, con un propósito, con tu propósito, Señor, de poder abrir nuestros labios, nuestro corazón, tener un entendimiento, Señor, que a través de nuestra forma de ser, nuestra manera de hablar, lo que observamos también, Señor, damos buen testimonio de lo que hay en nuestras vidas, que eres tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas y nos redarguyes, Señor, para que podamos ser fieles, para que no seamos esos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de la obra. Por todo esto, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre que es sobre todo nombre en esta tierra, tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a adorarle y pues enseguida los que tengan niños pues pueden ir por sus niñitos. Dios les bendiga.